Hola, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. El propósito de este video es poder compartir con cada uno de ustedes la manera en que podemos aprovechar los acentos en hebreo al momento de estudiar un texto bíblico. ¿Sí? Como hemos visto en clase, eh, los judíos al momento de estudiar el texto bíblico de la Tanakh en hebreo, pues toman uno de los usos que tiene los acentos es esta parte musical de cómo entonar las palabras, como una equivalencia al estilo de notas musicales como lo vemos aquí, donde cada acento puede representar pues precisamente una nota musical. Pero otro uso que nosotros podemos tener al momento de acercarnos a estudiar un texto bíblico del Antiguo Testamento en hebreo es el poder ver cómo se lleva a cabo la segmentación de cada uno de los versículos, ¿sí? Cómo se lleva a cabo la sintaxis de un versículo, es decir, el poder apreciar la relación que se va estableciendo entre cada una de las palabras que conforman pues estos versículos para formar sintagmas u oraciones con sentido, ¿sí? Que tengan un propósito y pues que sean comprensibles dentro del mensaje que se va presentando en el texto que estemos estudiando. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ese acercamiento al tema de los acentos, algo importante que podemos tener también presente es que dentro de los acentos, pues vamos a encontrar acentos propios para los libros poéticos, para los libros en prosa, y dentro de ellos como tal se agrupan en algunos que se llaman acentos conjuntivos y acentos disyuntivos, ¿sí? Estos acentos disyuntivos lo que van a ayudarnos también es a segmentar, o sea, siempre partiendo de tomar versículo a versículo, entonces tenemos el versículo completo y vamos a ver cuáles son las dos oraciones principales, luego oraciones o secciones más pequeñas en la medida que vamos bajando, digamos, en esta clasificación, ¿sí? Es decir, lo que primero vamos a ubicar nosotros son los césares, luego donde aparecen acentos que correspondan a este grupo llamado reyes, luego los que corresponden a los segundos y por último a los terceros, ¿sí? Y así se va de lo más grande a lo más pequeño, se va dividiendo pues cada versículo en hebreo. Entonces, eso en cuanto a los acentos disyuntivos. En cuanto a los conjuntivos, estos acentos, como lo indico aquí arriba, lo que hacen es unir, es decir, relacionar una palabra con la otra, ¿sí? Agrupar palabras que se van a entender, pues una en función de la otra para darle mayor claridad al texto bíblico que vamos a estar estudiando. Entonces, esos acentos van a ser también muy importantes tenerlos presentes. Entonces, teniendo, digamos, como referencia esta tablita, algo que nosotros podemos hacer es, como lo tengo aquí en esta parte, pues acercarnos a ese estudio de los textos en hebreo como tal. Entonces, siempre va a ser importante que en un trabajo, pues nosotros presentemos o coloquemos una introducción de qué es lo que vamos a hacer en el trabajo, ¿sí? No solamente colocar el versículo o un párrafo, digamos, así como a la deriva, sino que podamos orientar al lector o a la persona que vaya a mirar nuestro trabajo de qué es lo que va a encontrar en el trabajo, ¿sí? De qué es lo que va a ver en ese ejercicio que se está haciendo. Entonces, por eso, pues aquí yo lo quise hacer de esta manera y por título le coloqué análisis de un texto bíblico en hebreo a partir de los acentos. Entonces, en el presente trabajo se tiene como objetivo realizar la segmentación de un texto bíblico en hebreo por medio de considerar cada uno de los acentos usados en él.
para poder segmentar el versículo y apreciar de una manera más clara cómo se relaciona cada una de las palabras entre sí al momento de conformar una oración y que ésta tenga sentido dentro del mensaje que el autor busca transmitir. Es decir, poder apreciar mejor la sintaxis de dicho texto bíblico. Para ello, tomaremos como referencia Malaquías capítulo 3 versículo 6. Luego de esto, se realizarán algunos comentarios u observaciones fruto de este análisis. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra introducción, pues vamos a presentar el versículo en hebreo y tomando como referencia nuestros acentos, pues ir haciendo la segmentación del versículo como tal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el texto de Malaquías capítulo 3, versículo 6, que sería Ki, Anoki, Adonai, Lo, Chaniti, Beatem, Bene, Jacob, Lo, Kelitem. Entonces, este texto, como lo podemos apreciar, normalmente cada palabra en hebreo va a tener su propio acento, ¿sí? Va a tener esa marca que nos va a estar indicando, pues, tanto el acento de la palabra como para que podamos saber si es un acento conjuntivo, un acento disyuntivo, y poder apreciar mucho mejor pues la manera en que se estarían relacionando las palabras como tal. Aquí en la parte de abajo pues ya ir organizando es como esquema en el que podemos ver la manera en que se estaría segmentando el versículo a partir de los acentos. Entonces, como lo mencioné anteriormente, pues lo primero que vamos a hacer es identificar en qué palabras están los césares, ¿sí? En cuanto a este caso específicamente, que tiene que ver con el acento llamado silut, este acento siempre va a estar al final del versículo, ¿sí? Siempre va a aparecer en la última palabra del versículo. Entonces, nosotros el primer paso que hacemos es ubicar dónde está el otro acento César, el que se llama Adna o Etnata. Una vez que lo tenemos ubicado, pues esas van a ser nuestras dos grandes secciones del versículo, es decir, de César a César, ¿sí? En este caso, los acentos, por decir de esta manera, no, no sobrepasan la sección que le corresponde a uno de su misma clase. O sea, un César va hasta donde encuentre otro acento César, un rey hasta donde encuentre otro rey, un segundo hasta donde esté otro acento segundo y un tercero, pues hasta donde estuviera otro acento tercero. En este caso, entonces, como el César está en esta palabra, pues la sección que le corresponde va hasta donde encontramos otro César, ¿sí? César iría pues de ahí en adelante hasta el principio del versículo, ¿sí? En este caso siempre un versículo va a tener eso, digamos, los dos César, o si el versículo es corto puede que solo tenga el César el último, pero pues sí hemos de buscar identificar que estén presentes los dos para ver cuáles serían las dos secciones grandes de ese versículo como tal. Una vez que hacemos esto, pues, ¿cuál acento seguiría? ¿Dónde está ubicado un acento rey? Entonces, en este caso, los reyes aparecen aquí en el nombre del Señor y aquí en esta parte que corresponde pues a los hijos de Jacob, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos estos dos acentos reyes. Luego, el siguiente paso, pues sería mirar si hay un segundo o un tercero. En el caso de este versículo, la primera palabra sería la que corresponde al acento segundo, ¿sí? Y pues no tenemos esto, palabras que tengan un acento tercero. Entonces, luego que ya identificamos estos que serían los acentos disyuntivos, pues vamos mirando las demás palabras que serían las que tendrían un acento conjuntivo, ¿sí? Eh, y al igual que lo mencioné con los acentos reyes, pues perdón, con los césares, los reyes también, un rey va hasta donde encuentre otro rey.
Entonces, por eso la sección que le corresponde a este iría de aquí hasta acá, ¿sí? No sobrepasa la otra parte porque pues hasta ahí fue donde llegó la sección que le corresponde pues al César. Y lo mismo acá, este va hasta acá, ¿sí? Hasta el principio del versículo. Entonces quedaría de esta manera la división. En el caso del segundo, quedó solito porque pues tanto porque es la primera palabra del versículo como porque no hay más antes de él, no, sí, siempre va, digamos, a abarcar lo que hay de la palabra hacia atrás, o sea, hacia la mano derecha, ¿sí? Entonces, como no hay más por ese motivo quedó la palabra sola. Entonces, luego de que tenemos esta división, esa división, pues tomando como referencia esta traducción que tenemos aquí abajo, nos va a servir también para ubicar la puntuación, ¿sí? Para tener como una referencia de dónde podría ir una coma, un punto y coma, un punto seguido, un punto aparte, eh, que nos ayudaría pues como a poder relacionar la palabra en hebreo con una manera en que se podría traducir al español. Esta otra imagen que coloco aquí, en este caso, corresponde a otra manera en que se podría hacer esa segmentación. En este caso, la primera, es decir, este es, digamos así, un trabajo que uno mismo va haciendo de colocar palabra por palabra, con herramientas como la de insertar formas, pues vamos insertando líneas completas o esta línea punteada para ir a acciones que corresponden a cada acento, a cada parte del versículo. Y le vamos colocando el nombre, pues para saber esto, pues qué acento es, si es acento disyuntivo, si es acento conjuntivo. Entonces lo podemos hacer de esa manera, ¿sí? Lógicamente, pues va a requerir más tiempo para poderlo hacer de una manera que quede clara y tanto para nosotros como para las personas que van a ver el trabajo. Esta otra forma que tenemos aquí es una herramienta que podemos encontrar en una ayuda o en un programa que se llama Logos. Esta herramienta organiza el texto de esta manera, ¿sí? Esto teniendo en cuenta también los acentos, ¿sí? Por ejemplo, nos va señalando con esta línea que la primera palabra pues quedaría, digamos, ella solita, que luego estas dos palabras aquí donde dice tifa a se van a estar relacionando eh, pues para ir complementando el sentido del versículo y luego se pasa pues a na a que correspondería digamos a esa primera sección del primer César y la otra pues sería la sección del segundo César, ¿sí? Y cada parte pues digamos cómo se va relacionando, por ejemplo, este pedacito sería lo que le corresponde a un rey, lo que le corresponde al otro rey. Entonces, es otra manera en que se puede ir relacionando. Y si nosotros colocamos el mouse, la flechita sobre cada palabra, por ejemplo, acá dice que es un disyuntivo duque. Por ejemplo, acá dice disyuntivo rey. Por ejemplo, aquí dice disyuntivo emperador. Entonces, en cierta manera, esta es como otra forma de clasificar la parte que veíamos aquí de Césares, reyes, segundos y terceros, como digamos esa jerarquía que podría haber en esta organización de los acentos y pues la manera en que nos pueden ayudar a estudiar el texto bíblico. Entonces, esta es otra herramienta que podemos tener y pues me parece importante tenerla en cuenta tanto para aprovecharla como para hacer ese énfasis en que estas herramientas que tenemos deben ser precisamente eso, una herramienta que vamos a utilizar con un propósito de llegar a ser un estudio, llegar a sacar un provecho mayor, pues al estudiar la palabra de Dios y no solamente con el propósito de copiar y pegar, ¿sí?
porque como vemos, pues esto es un trabajo que ya han hecho personas que han estudiado, que seguramente son biblistas o teólogos, expertos pues en la elaboración también del software, del programa. Entonces, este trabajo ya está hecho. En cierta forma, yo colocar la imagen en un trabajo que voy a presentar, pues por más que lo cite, es algo que yo no hice. O sea, el que lo organizó de esa manera no fui yo. Por ese motivo es importante que nosotros usemos la herramienta para optimizar el tiempo, para poder presentar de una forma ordenada y clara nuestro trabajo, pero para sacarle provecho, para poder hacer como la comparación y decir, esta misma forma en que se organizó aquí podría corresponder a esta manera, donde estaría una primera sección que corresponde a la palabra aquí, otra sección que se va a complementar en la parte Ani, Adonai, luego cómo se va a pasar a la siguiente parte que vendría a ser esta que tenemos aquí en azulito, que sería la sección de lo sanití, y luego cómo las otras dos palabras se relacionan, así como lo tenemos aquí, lo que está en rojo con este acento tipa, que se van a relacionar el Beatem, Benei, Jacob, y la última parte que sería lo Kelitem, que va a estar aquí, pues la sección que tenemos en la parte de abajo. Entonces, así le podemos sacar un buen provecho a esa información que nos brindan para enriquecer un trabajo que queremos presentar, ¿sí? Entonces, ahora, esta otra imagen que presento aquí, pues tiene también, la he tomado esta sección, que donde podemos ver es, digamos, cómo están resaltando, sobre todo las dos palabras que tienen los acentos reyes y las dos que tienen los acentos césares, ¿sí? En este caso, el nombre del Señor, esta otra palabra, Cheniti, la parte donde dice los hijos de Jacob, y la parte Kelitem, son las dos donde están los césares, que serían estas dos, la de acá, la última, y la, la segunda que está en negrilla, y las dos de los reyes que serían pues el nombre del Señor y la parte de los hijos de Jacob. Entonces, esa, esta información también nos sirve mucho porque pues en cierta manera los acentos los pueden estar utilizando como para resaltar en qué quiere el autor que nos enfoquemos, en qué quiere el autor que tengamos en cuenta, qué nos quiere ayudar a entender, a comprender, qué quiere como resaltar para que le llame la atención al lector al momento de estudiar ese pasaje como tal. Entonces, en este caso, eh, tanto partiendo de este versículo como lo que sigue, un enfoque que tiene Malaquías es mostrar esa relación entre Dios y el pueblo, ¿sí? Cómo ha sido la forma de ser del pueblo delante de Dios, cómo ha sido Dios con el pueblo. Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta y precisamente por eso resalta el nombre del Señor en relación con los hijos de Jacob y esta parte que sería Chaniti y la parte Kelitem son los dos verbos que corresponderían a estas dos partes que sería cambio y habéis sido consumidos, ¿sí? Entonces, esa manera de acercarnos hacia el texto bíblico ya nos va ayudando a ver cómo se está relacionando una palabra con otra, cómo cada palabra que está en ese versículo tiene un propósito específico, tiene una razón de estar ahí, ¿sí? Que no está solamente porque sí o porque al autor le pareció que era una palabra bonita para colocarla ahí, sino que siempre tiene un propósito como tal, o sea, tiene una función que esté exactamente en ese lugar en el que ha sido colocada. Entonces, luego de que hacemos ese acercamiento, aprovechando nuestro trabajo que presentemos o estas herramientas que podemos también consultar, nosotros
lo que ahora podemos hacer es dar el paso a presentar eh, nuestro comentario, nuestras conclusiones, nuestras observaciones, fruto pues de ese acercamiento que hemos hecho al texto bíblico por medio de los acentos, a ir conociendo cada palabra en hebreo que traduce, qué implicación puede tener, para poder esto sacar el máximo provecho pues a esta parte de los acentos, tanto pues para el estudio personal como al momento de ir a compartir en una enseñanza o de hacer un trabajo escrito que se quiera presentar a otra persona o a otro grupo de personas. Entonces, teniendo como referente esto, pues nosotros podemos construir nuestros propios comentarios. Entonces, podemos decir, ir sacando esas observaciones eh, fruto del estudio que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, podemos decir, eh, llama la atención cómo por medio de los acentos reyes, el autor establece una relación entre los dos sujetos que van a interactuar a lo largo de esta sección Malaquías. Es decir, nos cuenta que dicha interacción se llevará a cabo entre Dios y los hijos de Jacob. Otro aspecto que podemos destacar es que nos están resaltando dos acciones, que sería la de que el Señor no cambia y que el pueblo de los hijos de Jacob no han sido consumidos. Entonces, se hace énfasis en en dos acciones. Cada una de ellas por uno de los sujetos eh, que intervienen, intervienen en este relato. Entonces, esa parte también la podemos destacar. Estas acciones corresponden al no cambio por parte de Dios y al no ser consumidos relacionada con los hijos de Jacob. Esta parte nos ayudaría a tener otra conclusión, eh, teni- teniendo en cuenta lo mencionado.
Por ejemplo, podemos decir esto, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, podemos ver cómo la única razón por la que el pueblo sigue siendo pueblo o siguen teniendo la connotación de hijos de Jacob es el hecho de que Dios no cambia, que Él permanece fiel de la misma manera que lo ha hecho desde el principio. Más adelante va a hacer referencia a los padres y pues es algo que muchas veces se presenta en los textos bíblicos que se hace esa mención al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres. Entonces, algo que llama la atención aquí es que no dice, por eso ustedes Israel no han perecido, sino por eso ustedes hijos de Jacob, donde podríamos considerar si esa referencia a ellos como los hijos de Jacob no es una manera en que el autor también está enfatizando el hecho de que ellos siguen siendo esos hijos de Jacob, ese motivo de orgullo, de identificarse como pueblo, como los hijos de Jacob, siguen siéndolo única y exclusivamente porque Dios no ha cambiado, porque Dios sigue siendo fiel, porque Dios sigue siendo el mismo desde la época de sus padres, en toda la historia del pueblo hasta este momento. Entonces, esa es la única razón, no es el pueblo sigue siendo pueblo porque son el mejor pueblo o por el hecho de ser, digamos, su genealogía o algo en ese sentido, sino que el único motivo por el que no han perdido esa identidad como hijos de Jacob es por la fidelidad de Dios. Y eso es algo importante que va a resaltar aquí el autor de Malaquías. Entonces, esta parte es algo que también podemos resaltar acá. Lo mismo, por ejemplo, a través de los acentos conjuntivos, estas flechitas azules que presento, es una manera como esta palabra se es relacionar o entender en función de la que le sigue. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Ani, que sería el pronombre yo, que se relaciona con el nombre del Señor. Y esta parte de Atem, que sería el pronombre Atem, es el pronombre de ustedes, que se relaciona con los hijos de Jacob. Entonces también es como una forma en que el autor está estableciendo esa relación de cuando habla de yo, no es el autor, no es Malaquías hablando en primera persona, sino yo, es como tal una referencia al Señor. Y cuando habla ustedes, pues también no lo deja así a la deriva como ustedes son otro pueblo, cualquier persona, sino ustedes son específicamente los hijos de Jacob. Entonces, esa parte es algo que también es importante resaltar. Lo otro que, como vemos aquí, este lo y este lo, que la negación, esta negación se usa pues para hacer algo rotundo, o sea, por ejemplo, en los mandamientos, no robarás, no tendrás ídolos delante del Señor. Eso no, 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 esa es una forma enfática de decir no, es no, no lo vas a hacer. Entonces, el Señor no ha cambiado, digamos, de forma rotunda. Él siempre ha sido el mismo. No hubo un momento en el que como que en este momento de la historia él fue diferente, no, sino siempre ha sido el mismo. Y por lo tanto, ustedes como hijos de Jacob no han dejado de ser pueblo en ningún momento porque el Señor ha sido fiel con ustedes y el Señor, a diferencia de lo que ustedes a veces hacen como pueblo, pues el Señor sí ha permanecido fiel. Entonces, esa parte es algo importante tener en cuenta al momento de hacer este estudio de los textos en hebreo. Ahí podemos ir haciendo más conclusiones o comentarios, irlos redactando, pero algo ya para terminar que es importante que tengamos en cuenta es que esos comentarios sean fruto pues de nuestro estudio personal, de lo que nos llama la atención, de lo que nos eh, atrae o nos causa esa curiosidad al momento de estudiar el texto bíblico. También, por ejemplo, si notamos, siempre debemos enfocarnos en que si vamos a estudiar un texto bíblico del Antiguo Testamento, de la Tanakh en hebreo, pues lo primero que debemos hacer es mirar el Antiguo Testamento como tal.
antes de ir al Nuevo Testamento, ¿sí? Porque cuando los autores del Nuevo Testamento citan las Escrituras o citan la Tanakh, ellos o hacen esa relectura de un texto es teniendo claridad allá en las Escrituras, allá en la Tanakh, cómo se entiende en su contexto, en las circunstancias que está presentando, para ahora sí poderlo leer aquí a través de la persona del Señor Jesús o a través de los acontecimientos que viven en ese momento, ¿sí? No es tomar un texto de aquí para colocarlo allá sin considerar su entorno. Entonces, por eso es importante primero enfocarnos aquí en ver, ya en este caso, Malaquías que nos está presentando, para luego ahí sí pasar a contextualizarlo, ya sea en relación al Nuevo Testamento o en relación pues a la actualidad en la que vivimos nosotros. Entonces, espero que este ejercicio les sea útil, que este video les pueda aportar pues a la manera en que podemos aprovechar eh, esta parte del hebreo, esta componente que es muy importante, como es el tema de los acentos, la relevancia que tiene. Entonces, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y espero que sigan muy animados, pues, en ese compromiso de querer aprender más de la palabra de Dios y, pues, aprender más de lo que tiene que ver con el estudio del hebreo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.